Buenos días a todos. Muchas gracias por su atención, por asistir a esta sesión. A continuación, entonces, la idea es dar un recorrido como básico en cuanto a cuáles son las ideas fundamentales detrás de los avances que se están teniendo el modelado y la optimización actualmente. Bien, para eso entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. A ver si aparece aquí. Pizarra, acá está. Entonces les voy a compartir acá el OneNote que voy a utilizar. ¿Todos pueden ver el OneNote? Sí, ya. Perfecto. Entonces, pues, sin más preámbulo, pues arranquemos. Para resolver un problema de optimización, ¿sí? Hay una cosa clave que entender. Entonces, no voy a hacer el recorrido desde la optimización sin restricciones, sino que voy a ir de una vez hacia la optimización con restricciones. Listo. Entonces, nosotros vamos a tener una función objetivo. Generalmente vamos a tratar de minimizar. Y aquí estoy hablando de cualquier problema de optimización, ¿no? Independientemente de lo que de la forma o de las funciones o del conjunto. Bien. Luego hablamos un poquito más de las propiedades. Entonces hagámosle con la notación del profe Voigt. Tenemos una función objetivo que queremos minimizar en este caso. Bien, tenemos como variable de decisión el vector x. Bien, y esto entonces lo que queremos hacer es cumplir con este objetivo, pero sujeto a una serie de restricciones. Entonces vamos a tener unas restricciones de igualdad y vamos a tener unas restricciones de desigualdad. Bien, resulta que para tratar de resolver esto, nosotros tenemos que recurrir a lo que dijo por allá el viejo Lagrange en su momento. Después de mucho estudiar este tipo de problemas, Lagrange llegó a la siguiente conclusión. Para poder resolver este problema, ¿sí? Nosotros podemos, en vez de resolver otro problema. Entonces ese problema es el siguiente, es un problema de optimización, ¿sí? Es un problema de encontrar, de hecho es un problema de hallar puntos críticos de una nueva función. Esa nueva función es el lagrangiano, ¿bien? Y pues el lagrangiano va a ser función de la variable de decisión, ¿bien? Pero va a ser también función de dos nuevas variables. Entonces estas variables son las que se le llaman los multiplicadores de Lagrange. Ya vamos a ver por qué. Entonces nosotros construimos el lagrangiano de la siguiente manera. Ponemos la respectiva función de ¿qué? La función objetivo, y a esto entonces le vamos a sumar el producto de el lagrangiano, ¿sí? El producto del lagrangiano por la respectiva función de igualdad, y a esto adicionalmente le vamos a sumar lo que corresponde a este otro lagrangiano, que pues sí es diferente a este, y vamos a ver por qué, y multiplicado por las ecuaciones de desigualdad. Bien, entonces para que esto tenga sentido matemático, entonces tenemos que agregar una serie de cositas. Entonces, en primer lugar, vamos a asumir que de hecho tenemos, bueno, si quiere nomenclatura acá, tenemos
varias restricciones de igualdad y varias restricciones de desigualdad, de manera que n, ¿sí?, simplemente sea el conjunto de 1, 2, 3 hasta n mayúscula, es decir, tenemos n restricciones de igualdad. Por otro lado, vamos a tener m restricciones de desigualdad, entonces volvamos m1, 2, 3 y de manera que tengamos m restricciones de desigualdad. Si ese es el caso, lo que tenemos es que esta operación que estoy haciendo acá pues no me está diciendo nada, ¿sí? Pero ya sabiendo que entonces hay n restricciones de igualdad y m restricciones de desigualdad, lo que podemos hacer entonces es darle un poquito más de sentido a esto, ¿cierto? Simplemente diciendo, bueno, lo que tenemos que hacer es sumar, ¿sí?, todos esos productos, ¿bien? Y pues en este caso, pues claramente, y tiene que ser igual a bueno, y va desde 1 hasta n. Esperen un segundito. Listo. Por otro lado, entonces vamos a tener la misma circunstancia con este señor acá, y entonces podemos llamarlo con el mismo subíndice, le podemos poner una J como quieran, y entonces lo que vamos a hacer es una multiplicación desde 1 hasta n. Y este sí es formalmente lo que se conoce como el lagrangiano. ¿Listo? Entonces lo que Lagrange nos comenta es que si nosotros podemos resolver, hallarle los puntos críticos a esta función, si le podemos hallar los puntos críticos, no sabemos si son mínimos o máximos. De hecho, Lagrange le garantiza a usted que la solución a este problema de optimización los va a encontrar en los puntos de ensilladura de esta nueva función, que es el lagrangiano. Entonces, por eso aquí uno no habla de que estamos optimizando, sino que más bien que estamos hallando los puntos críticos. ¿Listo? Entonces, resolviendo este problema, bien, nosotros ya podemos hallar las posibles soluciones al problema de optimización. Bien, entonces, ¿cómo nosotros resolvemos un problema de puntos críticos? Pues muy fácil, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es derivar, ¿verdad? En este caso con respecto a x, derivar con respecto a lambda y derivar con respecto a mu, y a esa derivada pues la vamos a igualar a 0. ¿Listo? En últimas, ¿esto qué es? En últimas, pues esto no es otra cosa sino el gradiente, ¿verdad? Esto resulta ser básicamente ese gradiente del Lx. Bien, pero vamos a seguir un poquito con respecto a estas derivadas. Listo. Con respecto a esta restricción a esta primera ecuación que está acá, pues vamos a ponerle un numerito. Vamos a ponerle el número 1, el número 2, el número 3, y realmente esto pues es un conjunto de ecuaciones, ¿no? Cuando nosotros derivamos con respecto a x, a la variable de decisión que tenemos nosotros, pues entonces lo que nos va a dar es que este es el gradiente de x, más la variable lambda y la variable mu, ¿sí?, que son los multiplicadores de Lagrange. Pues se llaman los multiplicadores sencillamente porque son factores de las restricciones, ¿sí? Es por los que le llaman los multiplicadores de Lagrange. Entonces, bajo esta derivada, estos son constantes. Entonces, aquí lo que nos va a resultar es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i
por el gradiente de h, ¿sí? De x, y esto más, se me acabó acá un poquito el camino, pero a ver si puedo sacar más camino. A ver si sacar el lápiz. Espérenme, creo que tengo programado acá el botón, no me deja crear más. Espérenme. Lo voy a escribir abajo. Y esto más la sumatoria desde j igual a 1 hasta m de cada uno de los multiplicadores, pero esta vez por el gradiente de x. Bien. Hay que notar una cosa, y es que fíjense que cuando nosotros derivamos con respecto a lambda, bien, entonces las ecuaciones que resultan del número 2, el conjunto de ecuaciones número 2, pues son las restricciones de igualdad, ¿no? Entonces, en últimas, el conjunto de ecuaciones que salen de aquí, ¿quién es? Entonces, en últimas, esto es h de n, ¿cierto? Bien. Y en este caso, en el conjunto 3, lo que resulta son las restricciones de desigualdad, ¿verdad? Entonces, saldrían así, ¿sí? Para cada uno de los valores de n y para cada uno de los valores de m. ¿Listo? Y desde aquí entonces ya vemos un problema. ¿Señor? ¿No sería la sumatoria? La sumatoria, no, porque fíjense que a cada una de las ecuaciones le corresponde un multiplicador de Lagrange. Entonces, cuando yo estoy derivando con respecto al lambda sub i, entonces cualquier i diferente, ¿sí? O sea, cualquier j diferente ahí, pues va a dar 0. ¿Sí me hago entender? Entonces, si por ejemplo yo tengo... Ok, listo. Entonces, salen acá estas ecuaciones. Y desde aquí ya vemos entonces un problema que aparece si nosotros nos quedamos solamente con lo que nos dijo el viejo Lagrange. De hecho, Lagrange estaba resolviendo solo para restricciones de igualdad. Si solo tuviéramos restricciones de igualdad, hasta aquí, digamos que todo es válido, no hay que agregar nada, ¿sí? Pero, resulta que arranqué de una vez con la forma más general, que es incluir restricciones de desigualdad. Si ese es el caso, entonces vemos un problema en esta línea. ¿Cuál es el problema? Fíjense que si nosotros resolvemos para este sistema de ecuaciones, de hecho, estamos asumiendo que todas las restricciones de desigualdad se están cumpliendo con igualdad. Y pues la verdad, quizás ese no sea el caso. Bien. De esta observación entonces salen varios, puede salir un método naif para solucionar el problema, y es entonces suponer cuáles son las restricciones de desigualdad que están activas, cuáles están inactivas, y dependiendo de eso, pues ubicarlas activas o inactivas dentro del problema y resolver. Bien, pero eso es una técnica muy naif, muy un poco práctica. Bien, entonces antes de continuar, quisiera entonces hacerles una aclaración con respecto a las restricciones de desigualdad. Entonces observemos una cosa. Supongamos que la restricción que tengamos es de este tipo, es x menor o igual a 5 y x mayor o igual a 1, ¿cierto? Entonces eso significa que
nosotros estaríamos ubicados, nuestra región factible sería lo correspondiente al área entre 1 y 5, ¿verdad? Cuando nosotros estamos tratando de encontrar una solución óptima, ¿sí? Si la solución cae dentro de este rango, ¿sí? Nosotros tenemos una certeza sobre esa restricción, ¿bien? Entonces la certeza es que, oiga, no importa si yo cambio un poquito este límite o si cambio un poquito este límite, la respuesta óptima va a seguir dando aquí, va a seguir dando adentro, ¿cierto? Entonces, si yo Juancho, después de pero señor, una preguntita ahí, ¿esa afirmación es válida únicamente para problemas convexos o esa afirmación No. es válida de forma general? general, aquí yo estoy hablando en general. O sea, Bueno, ¿y por qué sería válida si podría ser que hubiera otro punto óptimo fuera de la región? Y entonces, o sea, al mover la región, usted podría caer en otro punto óptimo que puede que no, o sea, no sé si me hago entender, otro punto... sí le entiendo. Yo estoy asumiendo que la función es tal que tiene un solo óptimo. Bien, esa es la única suposición. Es como si se asumiera que es convexa, porque pues automáticamente sería un solo óptimo. No, pero no necesariamente. O sea, lo convexo es bonito por eso, ¿cierto? Pero Sí, claro. puede ser súper no lineal y tener solo un óptimo. Ok. Pero sí hay que asumir eso. Que hay un solo óptimo. Sí, correcto. Sí. Bien. Entonces, sí, entonces, gracias por la aclaración, sí es cierto. Asumiendo que tenemos solo un óptimo, bien, y encontramos que entonces la solución nos da que x es acá igual a 4, por ejemplo. X es 4, ¿cierto? Entonces, si nada más cambia en el problema, si yo no cambio nada más en el problema, ¿sí? De hecho, entonces yo puedo decir, oiga, x tiene que ser menor o igual que 2 y x tiene que ser menor o igual que 7. Bien, y para este conjunto de desigualdades, la solución va a seguir siendo x4 si no cambio nada más en el problema. Bien, si no cambio nada más en el problema, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el cambio en la función objetivo, ¿sí?, va a ser igual a 0 debido al cambio de estas restricciones. ¿Listo? Entonces, cuando ocurre esto, que yo puedo alterar un poquito, ¿sí?, estos valores que me están definiendo la instancia del problema, ¿sí? Entonces, recordemos de lo que yo les decía la vez pasada. O sea, estamos trabajando en un mismo problema de optimización y lo que estamos haciendo es cambiando la instancia, simplemente modificando 5 por 7 y 1 por 2. Epa, aquí ya la embarré. Espere. Este tiene que ser mayor o igual que 2. Ya le había dado un bounded ahí. Sí. Entonces, fíjense que entonces cuando nosotros estamos en esta circunstancia, no vemos ningún cambio en la función objetivo. Y esto es algo importante para entender lo que vamos a decir a continuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa si entonces la solución no dio dentro del rango, sino que la solución me dio aquí, en la frontera, me dio la solución x igual a 5? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cambio otra vez x menor o igual que 2? Pues seguramente no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cambio de 5, yo lo cambio, yo qué sé, a 6? Bien. Entonces, dependiendo si es un problema de optimización, minimización o hacia dónde está, seguramente va a haber un cambio, ¿sí?, al yo cambiar esta restricción. ¿Cuáles son los dos posibles cambios que pueden haber en la solución? Uno, que entonces resulte que el 5
o un valor cercano a 5 era el valor óptimo. Y entonces yo como quedé acá con una región acá en 6, espere, la coloco, otro color. Entonces este es 6. Este es 6. Y pues acá tenemos esta es la región factible para la variable en cuestión. Entonces tenemos dos opciones, y es que o que al mover al 6 entonces me quedara la solución acá en la región factible, porque entonces resulta que en el mejor de los casos la solución era que x es igual a 5, bien, o puede dar 5.1 o punto algo, el caso es que dé menor que 6, o que la solución siga aquí en la frontera, ¿cierto? Entonces, en ese caso, entonces la solución cambiaría de x, bueno, en este caso cuando x es igual a 5, ¿sí? Entonces no habría un cambio real, ¿sí? Pero en este caso sí habría un cambio, porque entonces la variable ya no, en el óptimo no sería 5, sino sería 6. Con eso en cuenta, entonces lo que tenemos es que cuando estamos en la frontera, generalmente lo que se presenta es este otro caso, entonces lo que yo espero es que de hecho exista un cambio en la función objetivo, es decir, hacer ese cambio en la restricción bajo esta nueva suposición que es 5, ¿sí? Hacer ese cambio en este caso me está haciendo que la función objetivo cambie. Bien, y pues al cambiar la función objetivo, entonces la decisión cambia y pues varias cosas cambian. Entonces aquí aparece un detalle súper interesante, y es que de hecho a mí no me importan las restricciones, de desigualdad. Para mi problema de optimización no me importan si están cumpliéndose con desigualdad. Fíjense que aquí x igual a 4 está cumpliendo estas dos restricciones, pero la está cumpliendo en ambos casos con desigualdad, ¿cierto? 4 es menor que 5 y x es mayor que 1. Entonces, en este caso, en el cual no me altera mi problema de optimización para nada, la estoy cumpliendo con él. Y esto lo que quiere decir básicamente es que yo perfectamente me puedo deshacer de estas restricciones y mi problema va a seguir igual. Bien. En este caso, pues yo estaría más seguro de que la restricción que podría eliminar es x igual a 5. Bien. Y pues asumiendo que si hay un solo óptimo, sí yo puedo eliminar las dos sin ningún problema. Bien. En este caso, fíjese que yo podría eliminar, entonces vamos a ponerlo con otro colorcito. Epa, este es el mismo rojo. Entonces, en este caso yo prácticamente puedo decir, bueno, no las tomo en cuenta, ¿cierto? Y si esas eran las únicas restricciones de desigualdad, entonces ese conjunto de ecuaciones 3 lo puedo obviar, bien, no pasa nada. Y listo, problema resuelto. Pero ¿qué pasa entonces aquí? Aquí lo que pasa es que yo de pronto puedo obviar x igual a 2, pero es claro que la restricción x menor o igual a 5, ¿sí? Esta x menor o igual a 5, pues claramente va a tener un efecto. Entonces aquí yo de manera obligatoria tengo que tener en cuenta esta restricción de desigualdad para resolver mi problema. Pero pasa algo, pues la tengo que tener en cuenta, pero por la naturaleza del problema, ¿sí? El efecto es que... ¿Qué pasó? El efecto es que se está cumpliendo con igualdad, es decir, para la solución me está diciendo es que x tiene que ser igual a 5. ¿Listo? Entonces, Gancho, eso está súper importante, eso que estás diciendo me parece muy interesante. Sin embargo, a mí me entra la duda con respecto al ejemplo, bueno, llamémoslo 1 y llamémoslo 2, cuando está dentro de la región factible y cuando está en la frontera de la región factible. Sí.
me entra una duda que pues yo creo que, no sé, tal vez de pronto más adelante vas a hablar de eso, pero si yo tengo un conjunto de restricciones, digamos, tengo 3 restricciones y el valor óptimo está dando en la región factible dentro de las 3, pues muy chévere. Yo elimino las 3, tal, ¿sí? Sí, claro. Ahora, sí, segundo ejemplo, si yo tengo las mismas 3 restricciones, sin embargo, el punto óptimo está dando en la frontera, digamos, de las 3, pues bueno, al menos sé que esas fronteras no las puedo eliminar. La pregunta que me surge es, ¿qué pasa si, por ejemplo, en 2 restricciones el punto óptimo está dando en la región factible, pero en una de las 2 está dando en la frontera? ¿No será que al modificar esa frontera también se mueva el punto óptimo de las otras 2 que están dentro de la región factible y en ese caso ya no pueda eliminar esas restricciones? O sea, no sé si me hago entender. Sí, sí, por eso es que uno cuando hace esto, y esto es una práctica que se hace sobre todo para por ejemplo, cuando estamos trabajando con sistemas de potencia y de pronto el sistema está muy congestionado, entonces para evitar meter todas las restricciones, ¿bien? Entonces uno lo que hace es revisar, y ya eso es lo que le voy a decir, cómo uno puede revisar eso. Revisar las restricciones de desigualdad y eliminar estas que no están activas, ¿cierto? Pero de todas maneras, luego cuando tengo la solución, hay que hacer una verificación que se estén cumpliendo las restricciones como tal. Entonces uno lo que hace en ese caso, en el que usted plantea, porque sí puede ser, dependiendo de dónde se ubique el punto óptimo, puede ser que eliminarla haga que se me mueva un poquito y entonces ya estén otras 2 activas, las otras 2, quién sabe. Entonces uno lo que hace es eliminar y chequea, no chequea que se estén cumpliendo las restricciones. Bien, y listo. Ahorita voy a hablar de cómo nosotros sabemos qué tan cerca o qué tan lejos está la restricción de pronto de la frontera. Bueno, y eliminar las restricciones no incrementa el área factible, o sea, no hace que tome más tiempo resolver. El convex hull se hace más grande. Eliminar restricciones en ocasiones es bueno, ¿sí? Porque entonces de pronto hace que debido al punto inicial en donde yo arranque sea más fácil llegar al punto óptimo. Pero sí, lo que usted dice también es cierto. Si uno no tiene cuidado con ese punto inicial, dejar demasiado, o sea, dejar muy suelto el problema, lo que hace es que aumente ese número de iteraciones. Entonces, aquí yo estoy hablando, no les he dicho, pero esto va a resultar en últimas en una técnica que va a utilizar es Newton-Raphson. Bien, y nosotros sabemos que Newton-Raphson, una de las claves para poder resolver algo con Newton-Raphson es tener una idea, ¿sí?, de dónde está la solución, ¿sí? Si nosotros no tenemos ni idea, pues hay que hacer las pruebas para saber más o menos dónde está la solución, ¿bien? Porque no le podemos dar un punto aleatorio porque puede quedar en un óptimo local, o lo que usted dice, de pronto en ese punto inicial resulta dando más vueltas de las que debe dar el Newton-Raphson, ¿bien? Entonces ahí estoy asumiendo también eso. Bien, pero entonces eso era como la conclusión de hacia dónde yo iba con estas condiciones de optimalidad. Bien. Entonces, sí le respondí la pregunta, Juan. Sí, gracias, Iván. Muy, muy interesante. Estoy aprendiendo cosas que no sabía que existían. Gracias. No worries. Entonces listo, para resumir. Si la restricción de desigualdad está inactiva, ¿sí?, casi que yo puedo eliminar esas restricciones y resolver mi problema, y teniendo en cuenta que solo tiene un óptimo, lo encontraría. Pero si resulta que una de las restricciones está activa, pues entonces pues no me es posible eliminarla, pero entonces estar activa implica que esa restricción se está cumpliendo con igualdad, no con desigualdad. ¿Listo? Entonces quedamos como con una regla súper interesante, y es que, oiga, si yo tengo GM menor, bueno, si yo tengo que para una M, GM es menor o igual que 0,
¿sí? Entonces, yo la puedo eliminarla, ¿sí? Puedo eliminarla. Pero, si este no es el caso, entonces el único otro caso que yo tengo es que gm de x sea igual a 0. Entonces, en este caso, pues, la tengo que tomar en cuenta claramente porque está restringiendo a mi problema. Bien, entonces, transformar esto en una condición matemática que me permita resolver el problema sin estar evaluando cuáles están activas o inactivas es lo que se le denominan en la optimización las slackness conditions. Entonces, de aquí es de este hecho es de donde salen las que se le llaman las slackness conditions. Y a eso hace referencia a qué? Bueno, hace referencia a que estamos precisamente eliminando esas restricciones que no están haciendo nada, ¿bien? Que están ahí sin alterar el problema. Pero hombre, ¿cómo hacemos para eliminar las restricciones de desigualdad matemáticamente? Matemáticamente dentro de mi función, ¿cómo yo hago para eliminar esa restricción M? Bueno, qué bueno que existe este señor, ¿cierto? El multiplicador de Lagrange, porque fíjense, si resulta que yo sé que exactamente la restricción M es la que yo tengo que eliminar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que cuál es la condición que debe cumplir el multiplicador de Lagrange? Bueno, el multiplicador de Lagrange, eso quiere decir que tiene que ser igual a 0. Sí, tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Y cuando tengo esta restricción de acá, que se está cumpliendo con igualdad, bueno, no quisiera eliminarla, ¿sí? Por lo tanto, de momento lo único que yo puedo decir es que, hombre, pues que el multiplicador de Lagrange tome un valor diferente de 0. ¿Listo? Entonces, las slackness conditions lo que hacen es declarar esa relación que tiene la restricción de desigualdad con el multiplicador de Lagrange. Básicamente, esto es lo que hace referencia a una restricción de complementariedad. Básicamente estamos diciendo de una manera abstracta que este multiplicador de Lagrange y la función, la restricción de desigualdad son complementarias, tienen como un comportamiento similar a lo que tendrían dos vectores ortogonales. Bien, entonces vamos a escribir eso de una manera acá más chévere. Opa, pero aquí me va a tocar mover esto un poquito. Bueno, lo voy a poner acá. Entonces de aquí salió una nueva condición, la 4. Bien, de este análisis que hicimos con las restricciones de desigualdad. Y esa restricción 4 lo que dice es que yo tengo que asegurar que el multiplicador de Lagrange por la respectiva función, la respectiva restricción de igualdad, pues ese producto siempre dé igual a 0. Bien, de manera que cuando uno de estos dé 0, pues el otro no lo sea y viceversa. Que las dos den 0, eso es un caso, sería como un caso degenerado, que los dos den 0. Bien, entonces si yo agrego a estas ecuaciones este conjunto 4 de ecuaciones, aquí estoy siendo un poquito laxo, digamos, con la notación de las ecuaciones, pero entonces quisiera resaltar el hecho de que 2 tiene n ecuaciones, 3 tiene m ecuaciones, 4 tiene un total de entonces m ecuaciones y que 1 tiene una cantidad de ecuaciones igual al número de elementos que tenga el vector de decisión. Bien, entonces supongamos que x esté en ¿qué? En R, ¿qué? Ya tomé n y m.
mala idea, ¿no? Tomar M y N, N o P, bueno, P, ¿listo? RP, entonces este tendría P ecuaciones acá, ¿no? Entonces eso es un sistema que cuando uno lo pasa a resolver, pues incluso para problemas pequeños queda un sistema grandecito. Listo, entonces aclarando eso, ¿qué es lo que tenemos acá? Que esto es lo que tiene que cumplir y esto es lo que se le denominan las slackness conditions. Bien, son las restricciones de complementariedad. Ahora, ahorita les voy a mostrar un matachito, ¿sí? que de pronto deja un poquito más claro geométricamente un poco acá la relación entre estos vectores. Pero entonces aquí realmente me faltaría una restricción todavía. Hay una restricción que está faltando. Como yo estoy utilizando restricciones de desigualdad, esa última restricción que necesito agregar habla sobre el multiplicador de Lagrange. Bien, y lo que me dice es que ese multiplicador de Lagrange asociado a las desigualdades tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Esto lo podemos entender de la siguiente manera. La justificación matemática pues es concisa, pero es un paso a paso ahí, es un juego matemático que hace que para que precisamente se cumplan estas condiciones del conjunto de ecuaciones 1, pues el multiplicador de Lagrange asociado a las restricciones de desigualdad sea positivo, tiene que ser positivo. Bien, pero entonces es ahí un jueguito con las propiedades, etcétera. No me gustaría hacer eso, pero entonces lo que quiero que les quede con esto es que básicamente usted una restricción de igualdad la puede ver como dos restricciones de desigualdad. Una que dice que h de x es menor o igual que 0 y otra que dice que h de x es mayor o igual que 0 y que las dos se tienen que cumplir al mismo tiempo. La única manera de cumplir ambas al mismo tiempo pues sería con la restricción de igualdad, ¿cierto? Entonces yo les dije, en este caso, cuando es menor o igual que 0, entonces estamos asumiendo que el multiplicador de Lagrange es positivo. Ah, bueno, entonces eso significaría que aquí, cuando ocurre esto, entonces el multiplicador de Lagrange asociado a este sería positivo, y cuando ocurre esto, pues el multiplicador de Lagrange asociado sería negativo, básicamente. ¿Esto qué me está diciendo? Ah, me está diciendo algo también importante, y es que entonces este señor no tiene restricción de signo. Bien, este puede ser positivo o negativo y no hay problema. Y básicamente cuando tenemos ese menor o igual que 0, entonces tenemos que hacer que el multiplicador de Lagrange sea positivo. Bien, creo que estas ya son todas las ecuaciones. Déjeme revisar acá básicamente rápidamente, que no me vayan a quedar ninguna por fuera. Pum, sí, esas son básicamente las ecuaciones a tomar en cuenta en cualquier problema de optimización. Entonces tenemos que el nombre de este señorito, a ver, espéreme. Iván, qué pena. Señor. Esa partecita última que colocó cuando hx sea menor o igual que 0 y lambda, entonces lambda debe ser mayor o igual que 0, ¿por qué es? Sí, ¿por qué ese cambio de desigualdad ahí? O sea, era para poderles es para que sepan que el lambda, ¿sí?, no tiene restricción de signo, pero el mu sí tiene una restricción de signo. Básicamente era para eso, ¿sí? O sea, siempre que yo tengo una restricción de desigualdad, el multiplicador de Lagrange asociado a ese tiene una restricción de signo. Si es menor o igual, tiene que ser positivo. Si es mayor o igual, tiene que ser negativo. Bien, entonces, bajo esa perspectiva, nosotros podemos ver por qué entonces el lambda no tiene restricción de signo, porque realmente es como cumplir estas dos restricciones de desigualdad al mismo tiempo, ¿cierto?
Entonces la única manera de cumplir con estas dos restricciones de desigualdad al mismo tiempo es en la igualdad, ¿verdad? Entonces por eso no, eso es una manera de ver por qué lambda no tiene restricción de signo, pero esto para nada es una demostración ni nada, esto simplemente es para acordarse. Entiendo. Es Porque para que lo recuerden. en la igualdad a cero puede tomar cualquier signo y pues igual va a dar cero. Exactamente. Ya ahí puede tomar. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno. Y pues aquí habiendo explicado esto sobre las slackness conditions, pues queda claro por qué el lambda siempre va a tomar un valor diferente a cero, ¿no? Porque siempre va a ser diferente a cero, pues porque tanto en la desigualdad, en esta desigualdad como en esta, pues se van a estar cumpliendo con restricciones de igualdad. Es decir, si yo cambio un poquito los parámetros, la instancia del problema, lo que va a ocurrir es que la función objetivo va a cambiar, o sea que es importante tener esa restricción. Entonces, bueno, ahí esta idea es súper importante para entender luego otras cositas. Bueno, entonces les iba a poner nombre a todo. Entonces esto tiene unos nombres muy especiales, muy específicos. De pronto cambian de libro en libro, pero en últimas dicen lo mismo. En particular a mí me gustan estos nombres que les voy a dar. Este conjunto 1. Ay, sí, ahora sí me dejó correr. Bien. Ya, madre. Entonces estas son las restricciones de... bueno, voy a aprovechar. Lo lazo. Eso es, mucho mejor. Estas son las condiciones de estacionalidad. Bien, entonces a estas ecuaciones son las condiciones de estacionalidad. ¿Listo? Estas restricciones que están acá son las que le llaman en inglés son las primal feasibility. Es decir, como la factibilidad primal. ¿Listo? Y a estas pues ya les dije que son las slackness. Y a esta en particular le tienen un nombre muy bonito, porque son las que le llaman las dual feasibility. ¿Sí? Es decir, esta es equivalente a las restricciones, pero en el problema dual de este señor. Ya ahorita vamos a ver lo del problema dual. ¿Listo? Entonces esos son los nombres que tienen esto. Y en todo problema de optimización yo puedo plantear estas ecuaciones. Y planteando estas ecuaciones ya los puedo yo resolver. Bien. Entonces, ¿cómo yo resuelvo? Bueno, fíjense una cosa. Esto es un sistema de ecuaciones. Si estamos trabajando con un problema no lineal, pues, que no sea cuadrático en particular, este sistema de ecuaciones me va a dar un sistema de ecuaciones no lineales, ¿cierto? Entonces me va a dar un sistema de ecuaciones no lineales y pues la manera de resolver este sistema de ecuaciones no lineales, pues, lo mejor que nosotros conocemos es el Newton-Raphson. Bien, entonces a estas condiciones, a todas estas condiciones que yo les acabo de dar, conjunto 1, conjunto 2, el 3, el 4 y el 5, son las condiciones de optimalidad de Karush-Tucker. Karush-Tucker. No sé si así se escribe el Kuhn. Karush-Tucker. Y a este sistema de ecuaciones, pues le llaman el sistema KKT, el sistema de Karush-Tucker. Bien. Y entonces nosotros
en el mundillo de la optimización, lo que decimos es que resolviendo el sistema de ecuaciones determinado por esto, ¿sí? Por Karush-Kuhn-Tucker, el sistema de Karush-Kuhn-Tucker, pues nosotros de hecho podemos resolver el problema de optimización. ¿Listo? Entonces, fíjense que resolver un problema de optimización a la larga, pues se reduce a aplicar un Newton-Raphson. Pero entonces, fíjense otra cosa. Eso significa que las técnicas de optimización, ¿sí? Las técnicas para resolver el problema de optimización van a estar limitadas por aquellos casos en los que el Newton-Raphson sea una buena opción para resolver este sistema. ¿Por qué? Pues como lo decía al principio Juan, pues hombre, pues si es convexo la berraquera, porque entonces yo ya tengo mi función objetivo convexa, la región factible convexa, y pues la berraquera, ahí yo sé que el Newton-Raphson se comporta muy bien, pero si tenemos esas funciones todas raras, por ejemplo las de prueba, que la función banana, que la función no sé, tienen nombres más raros por ahí como de rusos, bueno, ahí en Wikipedia uno las puede revisar. Son funciones raras, son funciones para probar técnicas de heurísticas sobre todo. Pues seguramente va a ser muy duro resolverlo con este tipo de técnicas, ¿bien? Resolviendo el KKT. Entonces el KKT se vuelve una alternativa viable para resolver el problema de optimización en la medida que tengamos un problema de optimización con unas propiedades lo suficientemente buenas. ¿Listo? Las buenas noticias es que los sistemas de potencia son uno de los problemas que se pueden resolver precisamente aplicando Newton-Raphson, y por lo tanto pues de hecho se ha hecho, los flujos de carga siempre se hacen con Newton-Raphson, y de hecho entonces lo que tenemos es que si nosotros queremos hacer un flujo óptimo, pues perfectamente podemos plantear las ecuaciones de KKT para resolver ese problema y listo. Ahora, hay unas salvedades para poder aplicar de manera adecuada esta técnica, ¿bien? Y hay unas salvedades que son muy importantes porque me parece a mí que es la clave para entender la importancia de las aproximaciones convexas, ¿bien? Juancho, una preguntita, no sé si sea mejor de pronto antes de que continúes, es con respecto a las KKT. Yo lo he visto, muchas veces lo he visto que lo utilizan como para probar de que el óptimo que encontraron efectivamente es el óptimo, algo así. Sí, claro. Sí. Entonces, o sea, tú estás diciendo que al resolver las KKT, pues tú tienes el óptimo, ¿sí? Sí. Pero yo he visto que lo utilizan es como una especie de demostración de decir, bueno, lo que encontramos efectivamente es un óptimo, pero sí, claro. O sea, ¿cuál es la relación ahí? Sí, y esa es una de las salvedades que ya iba a atacar. Porque de hecho, para resolver ese problema, ¿sí? Para resolver ese problema, generalmente no se toman en cuenta todas las restricciones. ¿Qué restricciones no se toman en cuenta? No se toma en cuenta, por ejemplo, el conjunto 5. Bien, el conjunto 5 no se toma en cuenta cuando yo estoy resolviendo. Yo resuelvo para 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces se hace necesario hacer el chequeo de las KKT en ese caso. Bien. Ok. Entonces, venga, les muestro acá. Eso yo lo tengo súper resumidito acá. Bien. Ustedes pueden ver ahí mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ahí está el PDF, lo que yo les acabo de explicar. Entonces, tenemos las de estacionalidad, las de las primal feasibility, las dual feasibility y las complementary slackness conditions. Bueno, se llaman complementary slackness por la complementariedad, pues, porque son las unas cuando una es 0, la otra no, y viceversa. Entonces esa restricción aparece sobre todo en modelos económicos, bastante. En el caso de nosotros nos aparecen en el almacenamiento, por ejemplo, ahí aparecen restricciones de complementariedad. Bueno,
Entonces, cuando nosotros nos vamos a resolver esto, pues lo que les digo, pues la manera para resolverla es aplicar Newton-Raphson y aplicarle el Newton-Raphson para resolver este sistema de ecuaciones, es lo que se le conoce formalmente como el método primal dual de solución de punto interior. ¿Por qué le llaman primal dual? Bueno, porque estamos hallando al mismo tiempo variables primales, como son las variables de decisión normales, y estamos resolviendo al mismo tiempo para los multiplicadores de Lagrange, que son como las variables de decisión, pero del problema dual. Bien, entonces por eso es que le llaman el método primal dual, ¿sí?, de solución. ¿Por qué de punto interior? Porque una condición que nosotros debemos asegurar para poder resolver este problema es que estemos dentro de la región factible. Es decir, si usted le da un punto por fuera de la región factible, generalmente no va a dar. Hombre, que hay métodos de punto exterior. Sí, hay métodos de punto exterior, pero de pronto se aplican a casos más específicos. Se ha visto que los métodos de punto interior se pueden aplicar de una manera más general a una gama más amplia de problemas. Y pues lo único que usted tiene que hacer es asegurar que el punto inicial es factible. ¿Cómo yo lo aseguro? Yo lo puedo asegurar de dos maneras. Bien. Entonces, eso es lo que le llaman en la literatura formalmente la fase 1. Bien. Epa, ¿dónde tengo el note? Acá. Listo. Entonces yo lo puedo hacer de dos maneras. Fíjese que aquí yo estaría resolviendo en este caso, lástima que esto no tenga puntero. En ese caso, este problema de optimización, yo lo puedo replantear de manera que yo coloque una función objetivo dummy, un valor constante, por ejemplo, y hallar cualquier solución que dé en el interior. Eso es una de las maneras más estándares que hay para encontrar una solución que sea factible inicial. Hombre, que no es la óptima seguramente porque no se está tomando en cuenta la función objetivo, pero ya está en el interior. ¿Qué otra manera hay? Resolver ese problema que acabas de decir es encontrar las fronteras, ¿no? Sí, claro. No, encontrar las fronteras no. Es encontrar un punto que esté dentro de la región factible. Porque puede quedar dentro y como eso va a depender es ahí ya del punto inicial que usted le dé. Pues, o sea, la respuesta es que, cualquier punto que le dé ahí es un punto que va a estar dentro, ¿sí? Sí, claro. Cuando yo cambio F0 por un dummy, por ejemplo, un valor constante, S, y resuelvo. ¿Sí? Entonces, esa solución a ese problema de optimización, pues primero, no hay nada que optimizar. La función objetivo ya se sabe, es el valor del dummy, S. Pero el punto de solución va a depender obviamente, de las condiciones iniciales que usted le dé, ¿sí? Y va a tener como característica que va a estar dentro de la región factible. Bien, entonces uno cuando se enfrenta a estos problemas generalmente tiene esa etapa como de warm start, que necesitamos encontrar ese punto en el interior de la región factible antes de resolver realmente el problema. Bien. Ese problema de encontrar el punto en la región factible pues es mucho más sencillo que el problema de encontrar el óptimo, claramente, y pues se resuelve más sencillo. Y pues la otra es que usted tenga idea del punto factible. Ponerle un heurístico para el punto inicial. Puede ser, si el heurístico es lo suficientemente rápido, si le gana el heurístico a los métodos de fase 1 que le digo, que es el de hallar el punto en el interior de la región factible, perfecto. O sea, lo importante es que usted asegure que ese punto que está tomando esté por dentro de la región factible. Bien, y si está cerca al óptimo, muchísimo mejor, pero es que eso ya es muy específico del problema. Bien, listo. Entonces, eso por ese lado. ¿Cómo se ve un problema? Espérenme. Aquí ya lo tengo. De aquí. Bueno, entonces venía diciendo que entonces nosotros lo que vamos a hacer es
encontrar ese punto interior, y con ese punto dentro de la región factible podemos arrancar a resolver formalmente el problema. Como vamos a aplicar Newton-Raphson, entonces lo que es importante en cuestión es a calcular los residuos. Entonces definimos los residuos para cada una de las condiciones. Entonces fijémonos que se declaran los residuos para las condiciones de estacionalidad, para las slackness conditions, alteramos un poquito y quedamos acá con las restricciones de ¿qué? Las restricciones de igualdad. Bien, ahora fíjense en esta restricción. Fíjense que estas restricciones, como en este caso el omega m es el multiplicador de Lagrange, ¿no? Entonces, como omega m va a ser 0 cuando gm no sea 0, pues entonces esta ecuación efectivamente va a introducir solo las restricciones de desigualdad activas. ¿Listo? Ahora, ¿qué hace este término? Hombre, pues este término lo que me permite a mí es, a medida que vaya iterando el algoritmo, digamos, tener como una esfera, una bola de búsqueda más amplia o más sesgada, dependiendo en qué punto esté. Si ya estoy muy cerca del óptimo, ya estoy en la zona de convergencia cuadrática en Newton-Raphson, pues seguramente este señorito me interesa es volverlo muy pequeño, ¿bien? Pero si estoy muy lejos, todavía no estoy en convergencia cuadrática en el Newton-Raphson, pues me gustaría ponerlo más bien un poquito más grande, ¿sí? Para que esta restricción, que es muy dura, las restricciones de complementariedad son muy duras, para que esa restricción no me vaya a decir, no, que es infactible el problema. Entonces, todas esas infactibilidades me las puedo yo estar comiendo con esta variable W, ¿bien? Y entonces eso lo que ayuda es a mejorar la convergencia del método. ¿Listo? Entonces, esos son los tres tipos de residuos. Pancho, esa W no sería una variable sino un parámetro. Sí, es un parámetro dentro del método de solución, dentro del método numérico. Ok. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya tenemos los residuos y entonces aplicar el Newton-Raphson es muy fácil, ¿no? Jacobiano y calcule los deltas. ¿Listo? Y entonces quedan los deltas de la variable de decisión, de los multiplicadores de Lagrange y delta U en últimas, ¿qué era? Y del multiplicador de Lagrange de igualdad y de desigualdad quedan acá en este sistema. Y este es el sistema que nosotros pasaríamos a resolver. Entonces, L es la hessiana, ¿bien? L es la hessiana, G es el jacobiano de las restricciones de desigualdad, H es el jacobiano de las restricciones de igualdad, y este gamma es una matriz diagonal, ¿sí? Con las restricciones de desigualdad. Bien, resolvemos esto, bien, pero resulta que ya haciendo alusión a lo que decía Juan, resulta que al resolver eso puede que estas condiciones, aquí la 1.14, la 1.4 y la 1.5, pueden que estas condiciones se violen. Bien, es claro que al principio esta restricción se va a violar, es claro, porque de hecho por eso es que generamos este parámetro W, ¿bien? Pero más importante aún, estamos violando esta, ¿bien? Que me está diciendo que el multiplicador de Lagrange asociado a la restricción de desigualdad es positiva, ¿bien? Entonces, porque ojo, que en este sistema, fíjese que omega no tiene ninguna restricción, mire, no están las restricciones de que omega tiene que ser positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo hallo una dirección, ¿cierto? Entonces, yo cuando resuelvo este sistema de ecuaciones, ¿bien? Yo lo que hago es hallar una dirección de búsqueda, ¿bien? Entonces, una vez yo hallo esa dirección de búsqueda, generalmente en los algoritmos numéricos de optimización, lo que a mí me preocupa ahora es qué tan lejos tengo que dar el salto en esa dirección. Bien, entonces, después de un paso de Newton, lo que viene es lo que se le denomina el line search. ¿Por qué le dicen el line search? Line de línea, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá. Voy a ponerlo acá. El line search. ¿Qué es lo importante del line search? Porque lo que yo tengo ya es una dirección, pero yo no sé si el paso de la dirección que me dio el Newton
es de hecho el mejor. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues yo siempre quiero en cada paso, si estoy minimizando, pues descender en esa función objetivo lo más que yo pueda, ¿cierto? Entonces, es ahí en ese line search donde entonces yo me aprovecho, ¿bien? Y ajusto, ya sea las restricciones asociadas a las slackness conditions, y ajusto para que la solución me dé dentro de la región dual factible, es decir, cuando el multiplicador de Lagrange asociado a la desigualdad sea positivo. ¿Listo? Entonces yo lo ajusto. Entonces, esto es yo creo que una de las partes más claves para entender por qué es súper bueno los métodos, digamos, la optimización convexa, cuando estamos hablando ya de conos de segundo orden. Porque lo que me está diciendo es, oiga, usted tiene una variable que tiene que ser positiva, no se afane por eso, resuelva, ¿bien? Resuelva. Y luego que resuelva, ¿sí? En esa dirección que usted encontró, pues encuentre un punto que sea totalmente factible. ¿Cuáles son las únicas que yo no estoy cumpliendo? Pues las únicas que no estoy cumpliendo es la factibilidad dual y las slackness conditions. Bueno, enforce obliga que sean cumplidas esas restricciones ahí en ese line search, ¿vale? Ese paso es fundamental, bien, y ya ahorita entonces se los voy a terminar de resaltar. Los métodos, esto que les acabo de decir, se aplica también para métodos de punto interior, pero en problemas de programación lineal, bien. Entonces usted plantea su problema de programación lineal, plantea todo, haya el punto interior, resuelve, en este caso sería un sistema lineal de ecuaciones, y luego de que resuelve, entonces ya teniendo la dirección, como usted no tiene en cuenta dentro del paso obligar, los problemas de programación lineal, la variable de decisión siempre es positiva. O sea, la forma canónica es que la variable de decisión siempre sea positiva. Entonces, bajo eso, entonces, en el line search, que yo obligo que mi variable de decisión tome un valor positivo. Entonces, aquí tengo un matachito, por ejemplo, de este caso. Ahí ustedes pueden ver el matacho, ¿cierto? Tómale un pantallazo. Toda la vida para tomar el pantallazo. Recorte de pantalla. Oiga, pero se demora mucho. Bueno. Bueno, ahora sí. Cuando ya iba a empezar a hacer otra cosa. Entonces, en resumen, para aplicar las técnicas estas de punto interior, pues yo tengo que partir, ¿sí? En un punto dentro de la región factible. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues ¿cierto? Yo hago un paso de Newton. El paso de Newton, ¿sí? Sobre las restricciones de KKT, lo que me dice es, oiga, avancemos hacia acá para mejorar esa función objetivo. Pero luego entonces me sale la pregunta, pero bueno, ¿ese será la longitud de paso óptima? Seguramente no, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es un line search. Entonces, en toda esta dirección, yo veo cuál es la longitud de paso que me va a cumplir dos cosas. Uno, que me reduzca la función objetivo pues lo más posible, y segundo, pues que sea factible. Hombre, ¿por qué la restricción esta de que sea factible? La restricción de que sea factible es importante porque recuerde que para este paso, ¿sí? En este paso, por ejemplo, en este problema, tendría que, si hay restricciones de desigualdad, no estoy cumpliendo esta restricción. Uy, pero qué lentitud esto ahora. No se cumple. ¿Listo? Entonces yo tengo que encontrar ese paso
tengo que encontrar ese paso óptimo que me va a permitir llegar acá y que va a tener la propiedad de que, bueno, mi restricción de desigualdad en el multiplicador de Lagrange, pues sí se va a cumplir. ¿Bien? Entonces son esos dos pasos, el paso de Newton y luego un line search. Y sobre el line search es donde yo termino de hacer factible toda mi solución. ¿Listo? Súper importante. ¿Por qué? Resulta que, a ver, vamos a poner acá esto. Ay, Dios mío, ¿por qué no baja? ¿Por qué no baja? No, es que está lento. Resulta entonces que dentro de los problemas que son más atractivos de programación están los problemas de programación convexa, ¿cierto? Bien, entonces, ¿por qué es atractiva la programación convexa? Es atractiva porque la programación convexa, ¿sí? Es un porque tipo es más fácil. Es un tipo de programación como global, ¿sí? Entonces, aquí el óptimo, yo tengo la garantía de que el óptimo que obtenga es global. Es más bonito todavía. Yo ya les dije que todo este rollo de las condiciones del sistema de KKT pues tiene que ver con el Newton-Raphson y todo, y entonces de iterar. Pero resulta que el error dentro de ese método iterativo me da exactamente a qué distancia estoy del óptimo real. Bien, entonces además de ser global, me da a mí un certificado de optimalidad. Usted, la tolerancia que usted le ponga, por ejemplo, usted dice, no, yo quiero una tolerancia del Newton-Raphson de 1 por 10 a la menos 8. Bueno, si encuentra el punto óptimo, usted sabe exactamente que el óptimo está a esta distancia con respecto al valor que usted obtuvo. Bien, entonces, además de ser global, este tipo de técnicas me da un certificado de optimalidad. Me dice exactamente cuánto es el error que yo estoy cometiendo, qué tan lejos estoy yo del óptimo. Bien, entonces por estas dos características son muy atractivas, son súper atractivas. Ahora, a esto póngale entonces la cereza, lo que dijo Juan. Resulta que los métodos de punto interior, funcionan muy bien para resolver los problemas de programación convexa. Funcionan muy bien, resuelven los problemas de una manera muy eficiente. Bien, entonces, pues, hombre, pues qué chévere que todo fuera convexo, ¿no? Pero lamentablemente, pues, no todo es convexo. O bueno, o por lo menos eso se pensaba ¿hasta qué año fue que este loco lo dijo? Como hasta finales del 2000, creo que fue, no me acuerdo. Bueno, tipo 90 y primera década del 2000, alguien se puso a cacharrear. ¿Y qué descubrió? Hombre, que hay un tipo de problema especial, que son los conos de segundo orden, ¿bien? Y en particular, pues eso lleva hacia la programación en conos de segundo orden, y esos conos, pues son conjuntos convexos, ¿bien? Y resulta que hay muchos problemas que pueden caer en este tipo de formulaciones. Pero bueno, ¿y cuál es el alboroto? Porque igual estos siguen siendo, digamos, técnicas más avanzadas de las que uno tiene. Si ustedes le preguntan a alguien, pues le va a decir, la programación lineal, si es LP, es la berraquera. Porque este tipo de problemas está súper recorrido. O sea, la eficiencia que se llega a tener para la solución de un LP es muy alta. Es muy alta. O sea, si usted en última su problema lo puede reducir a un LP, mejor, porque va a tener a su disposición lo último en tecnología, lo último en algoritmos y de todo para resolver eso, y va a ser súper rápido. Bien, entonces esto está súper maduro. El LP, cuando trabajamos con métodos de punto interior, bien, entonces pues es un problema normal, pues es minimizar que F0, donde F0 es lineal, entonces sujeto a que entonces esto esté asociado a unas restricciones de igualdad, que se pueden declarar así porque pues tienen que ser lineales, ¿verdad? Y pues están asociados además a ¿qué? A unas restricciones de desigualdad, y una de ellas es, por ejemplo, esta, x mayor o igual que 0, y pues aquí podemos poner alguna otros tipo de ecuaciones de desigualdad que en últimas
que en últimas yo las puedo ¿qué? Las puedo también representar como en esta forma matricial, pero casi siempre son de tipo caja esas restricciones. Aquí lo que entra, lo que hay que resaltar es esta restricción, porque como yo les dije, esta restricción es la que yo no voy a tomar en cuenta cuando yo voy a hacer los pasos en el Newton, ¿cierto? Entonces cuando yo hago el paso de Newton, yo no tomo en cuenta esa restricción. Yo esa restricción la ajusto cuando hago el line search, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el FUS alrededor de los conos de segundo orden? Bueno, el FUS está en lo siguiente. Bueno, yo tengo un problema de optimización. ¡Pum! Bien, como es convexo, como yo les decía, hay que entonces garantizar que las restricciones de desigualdad sean lineales. Bien, y pues yo puedo tener restricciones de desigualdad perfectamente, ¿vale? Puedo tener restricciones. Pero hasta acá es igualito a la programación lineal, ¿no? Pero hay una restricción adicional, y es que ahora en vez de hacer que X sea positivo, entonces yo lo que digo es, oiga, X tiene que pertenecer a un cono de segundo orden Q, donde Q es un conjunto, es un cono de segundo orden, es decir, y aquí es donde viene todo el FUS con los conos de segundo orden. Todo el FUS viene es porque yo puedo utilizar exactamente la misma tecnología que yo tenía disponible para resolver el LP, para resolver el SOCP, ¿bien? La misma tecnología. Bueno, hombre, que de pronto es más complicadita, ¿sí o no? Porque acá es todo el lineal y aquí F puede ser convexa, ¿cierto? Y estas restricciones pueden ser convexas, ¿cierto? Pero bueno, el problema de todas maneras no es lineal, ¿bien? Entonces por eso es más complicadito. Pero en últimas, el mismo método. ¿Qué es lo único que yo le debo cambiar a mi método para hacerlo funcionar? Hombre, en vez de chequear por si X es positivo o no, entonces ahora lo que yo tengo que chequear en el line search es que cumpla con que el punto esté dentro del cono. Y resulta que eso es computacionalmente sencillo de hacer. Bien, no es complicado hacer eso después de tener ya una dirección. Bien, entonces eso hace que la programación convexa, y en particular la programación en conos de segundo orden, sea muy atractiva, porque entonces estamos construyendo, estamos solucionando, ¿sí?, a partir de una tecnología que está bastante madura. Hombre, si le han hecho sus arreglitos, y si no, pregúntenle a los de Mosaic, que son los que tienen el mejor solver en conos de segundo orden. Pues, ellos le hacen sus arreglitos a los algoritmos para que funcionen mejor, pero la idea básica ya está en el LP. Bien, por eso es que dicen también que el SOCP, ¿sí?, es una generalización de la programación lineal. Entonces uno a veces le dicen eso y uno dice, pero ¿por qué si esta vaina es súper no lineal? Ah, bueno, es una generalización. Es por eso que ocurre en el line search, que es la clave en esos pasos que estamos dando, ¿vale? Oye, entonces... Ahí me parece supremamente importante lo que tú estás diciendo, Luis. Digamos, yo no lo había entendido de esa forma. Bueno, pues no lo había entendido tan sencillo. Pero, o sea, tú garantizas dos cosas, ¿no? O sea, avanza en la dirección de la línea de tal forma que se reduzca el valor de tu función, sí, avanza y garantiza que estás dentro del cono, ¿no? O sea, sencillito, solo dos cosas. Pero ahora tú tienes la enorme capacidad de que puedes trabajar con problemas que no necesariamente tienen que ser lineales. Exacto. O sea, eso es una cosa bestial. O sea, me parece muy potente realmente. ¿No? Y por eso es que está todo el FUS. Es que es una cosa impresionante la cantidad de vainas que hay en conos de segundo orden. Y es por eso. Y ahora entonces, la cereza. Muchos problemas que son no lineales, resulta que se pueden reducir a conos de segundo orden. Entonces, en lo que a nosotros nos respecta, bueno, a nosotros, lo que a mí me respecta, en particular, tenemos, a ver, por acá.
Lo que a nosotros nos respecta tenemos son las ecuaciones para el flujo, ¿sí? En particular para el flujo en sistemas de distribución, ¿bien? Flujo en sistemas de distribución. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, las ecuaciones de flujo en un sistema de distribución se pueden plantear de esta manera. Dice permitir. ¿Qué va a controlar, Juan? No, me equivoqué. Ah, ya, listo. Entonces, básicamente es un balance de potencia aparente y un balance, el balance no, sino las leyes de Kirchhoff, ¿bien? Entonces que básicamente la ley de Ohm básicamente es esta, ¿bien? Entonces eso es lo que vemos acá. Hacemos un balance, ¿sí? En este nodo, ¿sí? Y a partir de ese, en el último. Hacemos el balance en el último nodo y sabiendo la tensión en el nodo anterior, pues yo puedo entonces hallar la tensión en el nodo N si conozco la Z, ¿cierto? Es basiquito, esas dos ecuaciones. Juancho, ¿qué libro es ese? Tuve un libro que no está a la venta. Yo sabía que le iban a preguntar eso. No está a la venta. Esa es la tesis, pero ya las puedo compartir. Pero con la condición de que pues no pueden usar nada, pues no me pueden referenciar ni nada, porque yo estoy atrasado con unas publicaciones y tiene confidencialidad hasta creo que el otro año. Entonces, yo los puedo pasar, pero entonces no pueden citar ni nada, porque ahí están los artículos que tengo pendiente de publicar y que no he podido. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno, ya decía. Entonces, aquí ¿cuál es la clave? Entonces, en el caso acá de las ecuaciones de flujo, del flujo óptimo en sistemas de distribución, entonces lo que se hace es un trucazo. En últimas, las aproximaciones convexas se vuelven eso, se vuelven trucazos que hay que ver analizando el problema. Aquí, ¿cuál es el trucazo? Básicamente, como en los sistemas de distribución, los deltas de ángulo son más bien pequeños, entonces a alguien se le ocurrió, oiga, pues saquemos de la foto a los ángulos, ¿bien? Entonces fíjense que esta ecuación de acá, ¿sí? Claramente depende de los ángulos entre las barras, los ángulos de la tensión entre las barras y pues en general. Entonces lo que hizo es, vamos a eliminarlo, y para eliminarlo entonces lo que vamos a hacer es a multiplicar por el complejo conjugado cada lado, ¿bien? Entonces un lado me va a quedar bn cuadrado y el otro lado me queda así, cuando yo multiplico por el complejo conjugado. Luego se hace un cambio de variables, ¿bien? Pan. Y resulta que al hacer ese cambio de variables me quedan las ecuaciones de flujo de esta manera, ¿listo? De esta manera, ¿bien? Y aquí es donde viene la magia. La magia viene acá. Resulta que acá yo tengo una restricción, esta restricción, ¿bien? Que me está diciendo que básicamente el flujo por la línea, ¿sí? Pues la variable que estamos reemplazando, en este caso estamos utilizando corriente, acá está. Entonces básicamente la corriente por la línea, ¿bien? Está dada por esta expresión acá, de acá, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que pues esto se tiene que cumplir, ¿bien? O sea, se tiene que cumplir con igualdad para que sea factible en la realidad, para que dé un dato implementable, ¿bien? Pero resulta que ahí tomando en cuenta unas condiciones poquito raras y a veces pues otra no tan rara, como por ejemplo esta no está tan rara, pero esta condición sí es súper rara. Resulta que al resolver el problema nosotros podemos reemplazar la igualdad por una desigualdad, ¿sí? Y por las características que tiene el problema de optimizar en sistemas de distribución, resulta que la solución en muchos casos, no en todos, eso no está demostrado para todos los casos, pero en muchos casos da esta restricción de desigualdad con igualdad. Es decir, yo estoy relajando una restricción, estoy relajando esta restricción de igualdad.
La estoy relajando porque ahora la estoy considerando como una restricción de desigualdad. Resuelvo mi problema de optimización y lo que encuentro es que la solución se encuentra cuando esta restricción de desigualdad se cumple con igualdad. ¿Bien? ¿Por qué no la hallo entonces de primera entrada como igualdad? Buenísimo. Porque es que si usted la cumple como igualdad, se le complica un poquito más el problema. En cambio, se le complica bastante más, porque es que usted lo obliga a estar buscando únicamente en ese punto. En cambio, aquí lo libera. En esa línea, exacto. En cambio, acá ya es una región. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, resulta que si usted hace esa aproximación, usted puede definir un cono. Bien, en este caso es un cono rotado. Bien, un cono rotado que tiene esta forma. Y entonces, yo puedo cambiar estas restricciones, las puedo cambiar para que tengan esta forma. Bien, y como les decía en la clase anterior, trabajándolas de esta forma, lo que me están diciendo es que estas variables tienen que pertenecer al cono. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que yo planteo todo mi KKT, y entonces yo me preocupo, después de hacer el paso de Newton, de asegurar que este vector que está acá, pues esté dentro del cono. Bien, y con eso yo me evito un montón de cálculos. Bien, y hallo la solución de una manera extremadamente eficiente. Oiga, buenísimo. Entonces, buenísimo. El secreto está en entender eso, entender que en el flux que hay alrededor de la optimización, de los conos de segundo orden, esta es por eso. Esta es porque después hacer dentro del line search, obligar a que esto se cumpla es relativamente sencillo. Bien. Y se puede entender como una generalización de la programación lineal, porque nosotros, bueno, eso también ya les había dicho, ¿no? Que resulta decir que X pertenece es mayor que 0, ¿cierto? Es lo mismo que decir que pertenece al primer cuadrante. Y pues eso es eso define un cono. El primer cuadrante define un cono. Bien, entonces un cono tiene en 2 dimensiones tiene esa propiedad, pues está acá en la frontera, ¿cierto? Y todos los puntos dentro de estas 2 fronteras lineales, bien, son las que me interesan. Esto es un cono pues que tiene la propiedad interesante, pues que tiene acá la puntica. Esto acá no lo estoy definiendo de para acá, y pues bueno, ahí ya empieza formalmente el análisis convexo, de decir por qué es bueno que esto tenga esta forma y cómo reconocer los conos, etcétera. Para eso entonces yo les tenía 2 buenas noticias. Buena noticia número 1. Acabo de ver que el profe Boy va a sacar y empieza hoy el curso de optimización. Muchachos, está en edX, es gratis. Enroll starts April 24, o sea, empieza hoy el curso de optimización convexa. Pero ¿será que van a dar el título o es más bien como igual que la vez pasada? Que usted hasta donde yo sé, mire, hasta donde yo sé, este da el certificado, no tiene precio. No tiene precio, está gratis y le da el título. Entonces, no les puedo recomendar un mejor curso de optimización. O sea, es excelente. Y realmente la optimización convexa es muy poderosa, es demasiado poderosa como para ignorar que este tipo de curso. Y lo da el profe Boyd. Bien, el profe Boyd es de los tesos. Entonces, súper. Ahora, está otra que es de la Universidad de Berkeley, Introduction to Convex Optimization, y pues aquí hay un montón de materiales sobre eso. Entonces, por ejemplo, acá cuando yo le doy en Conic Optimization, hay materiales. Entonces aquí dice Second Order Cone Optimization, entonces me dan cuál es la fórmula general, ¿sí? Entonces fíjense que dentro de esta, no puedo rayar, dentro de esta, no me deja rayar, bueno, dentro de esas ecuaciones, pues ahí uno puede ya observar como con más detalle eso. Y pues hay mucho material, ¿sí? Y pues está conciso, tiene la rigurosidad que se necesita para que sea útil para la investigación.
Y si no están convencidos todavía, cuando hablemos de CBXPy, ahí se terminan de convencer. Y ahorita último, sacaron una capa para Keras que utiliza optimización convexa. Y lo mismo lo sacó uno de los estudiantes del profe Voigt. En Voigt se la pasas en eso. Ese es expandiendo el CBX por todos lados. Ajá. Ahora se puede utilizar incluso en aprendizaje de máquinas, la optimización convexa. Entonces, pues imagínense. No, está súper. Bueno, eso con respecto a entonces a los métodos, al método de solución, entonces ¿por qué tanto FUS con la programación convexa? Y pues con ese ejemplo que les acabo de dar, lo que quiero que les quede sobre todo es que uno lo que tiene que hacer es coger el problema y ver si uno lo puede llevar a una forma similar a esta. Bien, mientras usted lo pueda llevar a una forma similar a esta, una de las restricciones de igualdad, o si tiene restricciones ya de desigualdad que tienen esta forma, boom, cono de segundo orden. Bien, entonces aunque de pronto su problema parezca no lineal, no necesariamente eso significa que no se pueda plantear como un problema convexo. Bien, entonces fíjese que aquí lo que hizo falta para llegar allá fue hacer un trucazo. Esto es un trucazo. Primero, multiplicar por el conjugado en ambos lados, darse cuenta que los ángulos no son tan importantes en distribución. Y segundo, hacer el cambio de variable. ¿Sí? Entonces tampoco es que sea, esto no es que sea evidente, pues por lo menos para mí no. Si no, no le pondría el término de trucazo. Para mí no es evidente hacer esto, pero y hay otras técnicas también. O sea, esta no es la única que hay para aplicar. Esta, digamos que es la más popular. ¿Bien? Ahora, otro detalle es que se están trabajando en aproximaciones en conos de segundo orden para sistemas de transmisión también. Pero ¿cuál es el problema? Que ahí sí esto no se puede cumplir tan chévere, ¿vale? O sea, ignorar los ángulos en un sistema de transmisión, sí, no, eso es un pecado capital, porque de hecho ahí las variaciones de los ángulos sí son lo suficientemente grandes como para que se alteren. Entonces ahí es donde aparecen otras aproximaciones convexas que tratan entonces de utilizar esto mismo, pero entonces se empiezan a restringir los ángulos, por ejemplo. Y la que me acuerdo es que restringen los ángulos, porque los ángulos dentro de la formulación entonces es convexo, bueno, y ahí empiezan entonces todas esas formulaciones, pero todo es alrededor de eso, de tomar entonces esa forma y ver cómo mi problema yo lo puedo expresar de esta manera, hacer el experimento, ver qué propiedades tienen las soluciones, y pues si nadie más lo ha encontrado, pues publique esa vuelta, porque ¿qué más? ¿Sí o no? No, muy bueno. En estos 15 minutos quisiera mostrarles acá un libro que me parece muy bueno. Bueno, este libro que les muestro entonces es el de Versecas. Entonces antes de Voigt estaba Versecas. Este mantiene cuanto libro en programación, en problemas en solución de problemas de optimización y problemas de optimización distribuidos a montones. O sea, y el material es súper bacán, la verdad. Me gusta mucho el material, es muy formal, ¿sí? Pero se entiende bastante por la manera como él aborda todo. Bien, entonces, ¿qué es lo que me gusta de que sea formal? Es que a mí lo que me gusta de la formalidad es que a partir de eso es que uno puede arrancar a investigar más rápido. Bien, cuando los libros no son tan formales, uno comete errores en el camino, a veces por entender cosas que no debe entender. Nada más mire al principio yo por la informalidad como trabajé el tema, ya todo lo que estaba pensando Juan Carlos que no era. Bien, entonces por eso menos mal que está ahí Juan Carlos pendiente de esos detalles. Entonces tener una fuente de estas con este nivel de formalidad, pero de todas maneras con ese nivel de claridad es bacán. Bien, entonces uno de mis recomendados es el No Linear Programming de Versecas. Y otro
que me gustó mucho, pues en particular porque yo trabajé mucho con técnicas de descomposición, es este libro del profe Conejo, que se llama Descomposition Techniques. Esto está súper. Descomposition Techniques y Mathematical Programming. Qué libro tan bacano. En general, cualquier libro del profe Conejo es súper bueno, súper bacano, súper bueno. Vuelve y juega. Es formal, pero además el profe Conejo tiene, él pone más ejemplos, o sea, y pone ejemplos más gráficos. Entonces, para mostrarles eso, nada más, él acá está explicando lo mismo que yo les dije, ¿bien? Entonces, lo mismo que hablamos ahorita al principio. Y en esta etapa, él muestra cómo interpretar, pues, cada una de las restricciones. Y en particular, me gusta mostrar esto es para ver las restricciones de estacionalidad, ¿bien? Porque fíjese que las restricciones de estacionalidad, ¿qué es lo que me dicen? Si usted pasa todo este término, si usted pasa todo este término al otro lado, ¿bien? Usted lo que puede ver es que lo que le está diciendo es que los gradientes que están componiendo las restricciones de igualdad y desigualdad, ¿sí? En últimas, son una combinación lineal del gradiente de la función objetivo. Bien. Y precisamente, bueno, y entonces, si quieren ver por qué entonces el mu tiene que ser positivo, bien, en este libro, en esta parte, es donde lo explican de la mejor manera. Lo explican de la mejor manera, a partir de varias soluciones. Entonces, aquí podemos ver que este es el gradiente de la función objetivo y este es el gradiente de la restricción de desigualdad en cuestión. Y entonces en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Para que se cumpla esa igualdad, entonces tenemos que escalar este vector, el gradiente de la desigualdad, la tenemos que escalar por un valor constante, pero además lo tenemos que invertir. Bien. ¿Ustedes sí me fijan? Tiene que ser, ¿qué pasaría si yo dejo que ese mu fuera positivo? Pues de hecho no habría manera de yo cumplir con la condición de estacionalidad, ¿cierto? ¿Por qué? En este caso, esa es la posición donde estuviera. Pero no se limita ahí, aquí muestra varios casos, este es otro. Ahí podemos ver entonces el vector del gradiente de la función objetivo y vemos los dos gradientes de las restricciones de desigualdad. Bien, y entonces vemos acá en el recuadro inferior izquierdo cómo entonces en efecto si nosotros multiplicamos, otra manera de verlo es que si multiplicamos por -1 el gradiente de la función objetivo, ese menos gradiente de la función objetivo está dentro del plano definido por los gradientes de las restricciones de desigualdad. Y así él pone varios ejemplos, ¿bien? Y también incluye acá uno de las restricciones de igualdad. Entonces fíjense que aquí h de x igual a 0, ahí está el gradiente que corresponde a la restricción de igualdad y vemos cómo se sigue cumpliendo. Bien, entonces aquí este libro fenomenal para entender esas condiciones de estacionalidad dentro de los problemas de optimización. Eso con respecto a libros y cursos que vale la pena que chequen. Finalmente hay otro FUS alrededor de la programación convexa y es el que entonces yo aproveché para estudiar en mi trabajo de doctorado. Y el otro FUS es que si usted tiene un problema de optimización convexo, ¿sí? De hecho entonces usted puede aplicar una técnica de descomposición para hallar la solución de una manera descentralizada, ¿sí? Estos problemas, como yo lo estoy declarando acá, podemos decir que esta es la versión primal del problema, ¿bien? O sea, así es como se le denomina digamos al problema inicial, ¿bien? Que le llamamos el problema de optimización primal, ¿vale? Entonces, yo ese problema lo puedo descomponer claramente. Entonces, hay técnicas de descomposición que dependen del problema mismo, ¿bien? Pero hay otros
hay otras maneras de descomponer y una de ellas es, por ejemplo, entonces, no solucionando el problema primal, sino solucionando el problema dual. Y si resulta que el problema dual se puede descomponer más fácil, pues entonces aplicar el dual para descomponer mi problema es lo que yo le llamo la descomposición dual. Estando ese problema así, ¿yo qué es lo que hago? Yo pongo esto, lo meto en un computador y el computador me da la solución y listo, calculo y salgo. ¿Cuál es la ventaja de descomponer? La ventaja de descomponer es que si el problema es lo suficientemente complejo o el sistema es lo suficientemente heterogéneo o dinámico, puede que a mí lo que me interese más es resolver problemas locales, resolver esos problemas de optimización chiquitos que están enmarcados en el problema de optimización grande. Bien, como son problemas más chiquitos, entonces son más eficientes de resolver, ¿vale? Entonces el problema pasa de una cosa de cómputo a una cosa más como de comunicación, digamos. Hombre, que también hay un componente de cómputo, sí, obviamente, porque estamos tratando de computar, pero se vuelve más de comunicación. Y no de comunicación como que, no me refiero a comunicación, digamos, de cómo entonces yo enlazo o con quién me tengo que enlazar, o sea, que si falló la 4G o no, esos otros problemas que aparecen en ese caso, sino problemas de qué información yo le tengo que pasar. Entonces, a esos subproblemas que surgen, ¿vale? Entonces, las técnicas de descomposición uno las utiliza para eso, porque yo tengo un problema muy grande, muy complicado, la realidad donde aparece eso es muy dinámica, es muy heterogéneo todo, entonces puede que me sirva a mí descomponer eso en problemas más pequeños. Y una vez yo lo tenga en problemas más pequeños, me preocupo por qué información tengo que pasarle entre los subproblemas para que la solución final sea exactamente igual a la solución del problema sin descomponer. Entonces ahí es donde viene la programación convexa de nuevo al ataque, porque resulta que cumpliendo las condiciones de Slater, que son súper fáciles de cumplir para casi cualquier problema, si yo tengo un problema de programación convexa, ¿sí?, el problema primal, y yo soluciono el problema dual, la solución de ambos es exactamente la misma. Es decir, no hay una diferencia entre la solución del problema primal al problema dual. Cuando existe una diferencia entre la solución del problema primal y el problema dual, hay lo que se le denomina comúnmente como el duality gap. ¿Bien? Y pues eso es lo que me impide a mí coger cualquier problema, hacerle el dual, resolverlo y encontrar una solución. ¿Bien? Si yo no garantizo que el duality gap sea cero, entonces la solución que yo estoy obteniendo en el problema dual no necesariamente es la mejor. Estoy obteniendo realmente una cota inferior al problema, que eso es importante de todas maneras, por ejemplo, cuando estamos hablando de programación entera mixta. Bien, entonces no deja de ser importante eso, pero bueno. Pero entonces, mire, acá está un ejemplo. En la naranja, la curva naranja es el problema, la función objetivo, un corte de la función objetivo del problema primal, y la función azul es la función objetivo del problema dual. Bien, y entonces vemos que para este problema que yo estoy resolviendo, la solución del dual y el primal es exactamente la misma, da exactamente lo mismo. Así es como luce un problema de optimización que tiene un duality gap igual a 0. Ahora, mi problema original era de minimización, ¿vale? Y entonces yo estaba minimizando ¿sobre quién? Sobre las potencias, ¿vale? Cuando yo lo paso al problema dual, se me pasa a un problema de maximización. Y en este caso yo no maximizo sobre las potencias, ¿bien? Sino en este caso yo empiezo a maximizar sobre, tomando como referencia los precios de la energía eléctrica. En este caso, ¿por qué los precios? Es simplemente por cómo está declarado el problema. Mi problema de optimización es es minimice costos, ¿bien? Sujeto a que tengo que cumplir con una demanda. Entonces, la única restricción es la restricción de igualdad, ¿bien? Y el multiplicador de Lagrange asociado a esta restricción, de hecho, es el que me da los precios. Entonces, por eso es que
el problema primal entonces es minimice costos y mi variable de decisión van a ser las potencias. Y el problema dual va a ser, pues maximice la función que resulta, ¿bien? O sea, no es una función así que yo pueda decirle formalmente son costos, pero está relacionada con los costos claramente, pero maximícela, pero en este caso las variables de decisión ya no son las potencias, sino la variable de decisión se vuelve los precios de la energía eléctrica para el problema en particular. Bien, entonces siempre que tengo un problema de minimización, el problema dual se vuelve maximización y viceversa. Las variables de decisión del problema primal son las variables duales, son las variables como los multiplicadores de Lagrange en el problema dual y viceversa. Las variables de decisión en el problema dual son los multiplicadores de Lagrange en el problema primal. Entonces están ahí bastante interrelacionados. Y todo esto para decirles que, hombre, hay las técnicas de descomposición dual sobre problemas de optimización convexo están bastante recorridas, están bastante avanzadas. Bueno, no tan recorridas como yo quisiera, pero sí está bastante avanzadito, ¿sí? Y eso lo que nos permite entonces es, a partir de una formulación convexa, ¿sí?, asegurar que yo, si lo hago la descomposición dual, lo que me resulte sea el óptimo global a mi problema. Entonces, ¿esto en qué contexto yo lo usé, por ejemplo, en mi doctorado? En el contexto en que a mí lo que me interesaba era que cada gente tomara las decisiones de manera independiente y luego se intercambiaran información. Entonces, en últimas yo tenía al agente transmisor, al distribuidor en este caso, al operador de la red, y tenía a los generadores distribuidos. Y entonces yo calculé la solución simplemente con un juego de traspaso de información entre los generadores distribuidos y el operador de red. Entonces cada generador distribuido no tenía ni idea qué estaba haciendo el otro y ni le interesaba. Y entonces a medida que avanzaba el algoritmo, ¿sí?, a medida que se iban actualizando las variables, ellos fueron tendiendo a la solución óptima, como si yo tuviera al CND ahí diciéndome qué despachar. Solo que no es así. Ivancho, a mí me parece que está muy, muy importante lo que estás diciendo y sobre todo que la parte de dualidad pues es también bastante extensa. Bastante extensa, sí. Pero yo creo que sí toca hacer como otra clase de dualidad. No, yo creo que sí, porque eso es bastante importante. Ojalá tener claridad. No, sí. Pero pues, muy gomelo. De pronto para esa sí me demoro un poquito más. Necesito salir de muchas cosas, pero sí, a futuro ténganlo por seguro. Si ustedes quieren, hacemos la clase de dualidad. Y pues ya está en las bases, ¿sí me entiende? O sea, yo no puedo hacer la clase de dualidad sin las 2 sesiones que ya hicimos. Sí, claro. Porque eso es lo que me permite ubicar por qué es importante y por qué es lo que es. Entonces yo le decía a Juliet en su momento que esta vaina de la dualidad es casi brujería para mí. O sea, el algoritmo por excelencia es para poder descentralizar. El Alternating Direction Methods of Multipliers. Bien, es el por excelencia. Y si usted ve la demostración de por qué esa vaina converge, o sea, es que usted se da cuenta que esa vaina es brujería. Porque es que, obviamente está demostrado matemáticamente, ¿no? Pero me gusta decirle que es brujería porque es que el método no desciende estrictamente en la dirección de descenso de la función objetivo, sino lo que él trata de hacer es, así yo me aleje un poquito del mínimo, a mí lo que me interesa hacer es acercarme al punto óptimo. Bien, entonces el método, o sea, el método le preocupa es qué tan cerca, ¿sí?, qué tan cerca está el óptimo, más que dentro de la función objetivo, cuál es el valor óptimo y si ese es menor al anterior. Entonces, en esas iteraciones a veces uno llega a puntos que se empeora la función objetivo, pero después de iterar mucho, uno lo que observa es que en efecto converge
al óptimo y converge al valor mínimo. O sea para mí eso... en lugar de estar minimizando el valor de la función, estás minimizando la distancia al óptimo. Si es por así, pero no me atrevo a decirle que es exactamente eso, porque pues yo vi la demostración, la traté de seguir y lo que entendí es lo que les estoy diciendo. Oiga, entonces, pero muy violento. Estoy siendo muy informal y entonces eso claro, tiene que tener en cuenta unas condiciones que, hombre, que afortunadamente para nosotros, pues para mí, Welby juega, para mí que trabajo en la operación económica de sistemas de potencia, pues menos mal que se cumple, ¿bien? Pero es una cosa, se vuelve casi brujería, o sea, y mejor aún, en el sistema este de 123 barras de la IEEE, el feeder de 123, por ejemplo, cuando yo aplico la técnica esta descentralizada, me lo halla en 3, 4 iteraciones. O sea, para mí eso es pura, bueno, son 3, 4 meta iteraciones, ¿no? Realmente, pero de todas maneras se tarda muy poquito en encontrar el punto óptimo para un sistema tan grande y complejo. O sea, es una técnica muy útil, se usa muchísimo en procesamiento digital de imágenes, demasiado. Eso ya permeó a cuanto campo que hay. Entonces, lo que yo quiero dejarles ahí en el tintero es échele una revisada a eso de pronto, ¿sí? Claro, de aquí a antes. Porque de pronto ustedes tengan un problema que se pueda resolver con esta técnica, ¿bien? Con esta técnica de una manera eficiente y que sea relativamente sencillo para ustedes. De pronto ya tengan todo ya listo para simplemente analizar esto. Ahora, la forma de cómo se debe plantear el problema para que se pueda resolver por esta técnica es muy específica, pero solo no se los voy a explicar ahorita porque entonces ya me toca extenderme más. Pero entonces solo tengan en cuenta eso, que yo resolví un flujo óptimo de potencia trifásico con almacenamiento utilizando Alternating Direction Method Multipliers. O sea, listo. Si yo lo pude hacer, lo puede hacer para ese problema tan arrecho en AC, en alterna. Si para ese problema tan arrecho yo lo puedo aplicar, déjalo por seguro que solo es pensar un poquito por fuera de la caja para aplicarlo de la manera adecuada. Bien, bueno. Vale, Ivancho. Tenía pensado alcanzar a lo de dualidad, pero sí me extendí mucho de pronto en lo de las condiciones y lo del punto interior. Pero creo que realmente es importante eso que les digo. O sea, eso fue una epifanía para mí. Después de mucho leer fue que yo pude entender esto. Bien. Muy bien. Yo no leía la primera al señor Boyd y le entendí esto. No. Eso fue después. No, yo tampoco había entendido. No, me toca empezar por ahí, Ivancho. Yo estoy ahorita con las máquinas de soporte, que es un problema de optimización, y ya con todo lo que usted explicó, y ya que totalmente... Usted tiene que hacerse el curso de Boyd. Boyd tiene la parte de máquinas de soporte vectorial brutal. Ajá, y ese es un problema de optimización, netamente. Resolverlo, ya entendí lo de las... O sea, no, mejor dicho, sí, hágase el curso de Boyd. No hay nada que hacer. Sí. Bueno, Ivancho, muchísimas gracias. Yo creo que... A ustedes por el tiempo. No, estuvo espectacular. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta, quiere agregar algo antes de terminar. Por fin vi un Kirchhoff por ahí. Alejo está asustado. Esperen que entre al doctorado para que se asuste más. No, Ivancho, muchísimas gracias, en serio, por su tiempo y por enseñarnos. Cómo ver un cono con Kirchhoff. No, para nada. Gracias a ustedes. Creo que la clave ahorita para seguir siendo un grupo fuerte es precisamente estos espacios que se están abriendo ahí con el liderazgo de Juan, de Cristian y de todos ustedes. De verdad que es importante para generar más impacto. Es lo que yo le decía ayer a Roosevelt. O sea, la idea es que, o sea, nada de estar haciendo, y ya lo habíamos discutido en el WhatsApp, nada de estar haciendo las cosas desde cero. Toca empezar desde donde lo dejó el otro, porque si no,
todo el mundo haciendo todo desde cero. ¿A qué hora vamos a alcanzar al que sea? Nunca. No, Porque no, siempre no, vamos a no, estar no. arrancando desde cero. Claro. Eso es fundamental, eso es fundamental. No, Ivancho, de verdad que muchísimas gracias, de verdad que muy gomela la clase.